Quiero presentarte en este día un pequeño estudio bíblico. Continuamos con el libro de Romanos, llegamos al capítulo 6. Hoy, muertos al pecado, vivos para Cristo. La Biblia habla que el hombre está muerto espiritualmente. Un poético proverbio de la literatura nos confirma una verdad bíblica. Y el proverbio dice así: no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que muerta tienen el alma y viven todavía. La Biblia nos enseña cómo el hombre tiene un alma insensible a su presencia, incapaz de recapacitar en su vida de pecado, y de allí que la Biblia lo llame muertos en sus delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Generalmente cuando hablamos de muerte pensamos en la separación del alma y del cuerpo. Sin embargo, la Biblia nos habla de otra muerte. Esta es la muerte espiritual. Pablo aquí elogia a los cristianos de Éfeso porque un día ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora habían resucitado una vida nueva. Es el pecado el causante de que los seres humanos sin Cristo estemos muertos espiritualmente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esta muerte espiritual se refiere a que el hombre espiritualmente está separado de Dios y su naturaleza lo impulsa a pecar constantemente en contra de él. Ahora bien, esta muerte espiritual también lo va a llevar a enfrentar el juicio divino, donde por sus pecados va a ser juzgado y va a ser condenado en algo del fuego. En la Biblia a esto se le llama la muerte segunda. Tres elementos que nos impulsan a pecar. La palabra pecado en la Biblia significa errar el blanco y con ella se describe toda clase de acción y pensamiento que Dios prohíbe por medio de la palabra de Dios. En Efesios Pablo nos presenta tres elementos que nos impulsan a pecar. El primero de ellos, el mundo, siguiendo la corriente de este mundo. La Biblia nos enseña que debemos apartarnos de todo lo que en este mundo se nos está ofreciendo porque es contrario a la voluntad de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 y 16. El segundo elemento que nos impulsa a pecar es el diablo y sus demonios. El diablo conforma al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. La palabra nos enseña cómo el diablo se ha dedicado a tentar la humanidad desde el principio. Tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén, tentó al Señor Jesús en el desierto, tentó a David para que censara al pueblo, incluso Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica y lo hizo porque temía que el diablo lo hubiera tentado. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 5. Uno de sus nombres en la palabra es tentador. Y otro tercer elemento que nos impulsa a pecar es la carne, es nuestro yo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Cuando la palabra habla de la carne, no se refiere al cuerpo, sino a la naturaleza pecaminosa, la cual es una herencia de Adán y cuyos deseos nos impulsan a pecar. Son estos tres elementos los que nos impulsan a pecar y al vivir en nuestros delitos y pecados estamos muertos para Dios y solo nos espera el juicio divino. Pero al igual que hay tres elementos que nos incitan a pecar, hay tres elementos en la fórmula de la salvación. La misericordia, el amor y sobre todo Cristo. En primer lugar, la misericordia. El apóstol Pablo nos menciona tres elementos que han operado para nuestro beneficio. Pero Dios, que es rico en misericordia, la palabra misericordia significa tener compasión de una persona angustiada y desahuciada, culpable de delitos y que no merece benevolencia. Es por misericordia que el hombre alcanza la benevolencia de Dios. En segundo lugar, el amor, por su gran amor con que nos amó. Esta misericordia es por su gran amor. El amor de Dios es diferente al amor del hombre, ya que el hombre ama lo que le aman. El hombre solo ama a los que le aman. Ama a los que gana con su afecto.
Sin embargo, Dios nos amó con un acto de voluntad, antes que nosotros lo amáramos a Él. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio capítulo 7, verso 7. Por último, Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Es por su misericordia, es por su eterno amor que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y ahora podemos ser salvos del juicio eterno y pasar de muerte a vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. El fin de este discurso es el siguiente. Por causa del pecado nos encontramos muertos espiritualmente y solo nos espera la condenación eterna. El mundo, el diablo, los deseos de nuestra carne, eso nos impulsa a pecar. Pero con Dios todo es diferente. Él nos ha provisto de un plan de salvación para que podamos pasar de muerte a vida a través de su misericordia, a través del amor y a través de Jesucristo. Todo esto se alcanza únicamente por fe. Que el Señor nos libre de apartarnos de las verdades absolutas de su palabra. En ningún otro vamos a encontrar salvación, solamente a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Acerquémonos a los hermanos que sabemos que están mal, que han pecado, y con espíritu de mansedumbre, que podamos restaurarles en el nombre de Jesús. No condenes a tu hermano por su pecado, ámalo con misericordia, con amor, y qué bueno que pueda él reconocer su falta, su debilidad, y Dios hará. Este es el mensaje que os queremos dejar en este día. Continuamos con el libro de Romanos. Hoy Romanos capítulo 6. Un pasaje precioso. Muertos al pecado, vivos para Cristo. Si quieres dejarnos un comentario, alguna pregunta, si en algo he fallado a la hora de expresarme, yo te invito a que me corrijas a través del WhatsApp, a través del Facebook o a través del canal de YouTube. Radio Solidaria, una radio comprometida.